Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempus Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con el principio pro persona. Es importante comentar que el principio pro persona tiene su fundamento constitucional en la parte final del párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia, y subrayo, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. De este párrafo segundo del artículo primero constitucional derivan pues dos principios: el principio de interpretación conforme, del cual nos ocupamos en la cápsula que antecede, y el principio pro persona, del cual nos ocuparemos seguidamente. De acuerdo a lo que establece la doctrina interamericana, el principio pro persona, o también conocido como principio pro homine o pro hombre, fue definido por vez primera por el juez Rodolfo E. Pisa Escalante en uno de sus votos en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Al respecto dijo que el principio pro persona es un criterio fundamental que impone la naturaleza misma de los derechos humanos, la cual obliga a interpretar extensivamente las normas que lo consagran o amplían, y restrictivamente las que los limitan o restringen. De esta forma, el principio pro persona conduce a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento es la excepción a dicha regla. Apreciamos de lo anterior dos variantes en torno al principio pro persona. Uno, una interpretación extensiva de normas protectoras de los derechos humanos, y dos, una interpretación restrictiva de las normas que limitan el goce y efectividad de los mismos. Es importante señalar, para explicar el principio pro persona, el contenido del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual establece que ninguna disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos puede ser interpretada en los siguientes sentidos. 1. Permitir a alguno de los estados, partes o grupo o persona suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o limitarlos en mayor medida que la prevista en la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Que tampoco se podrá limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualesquiera de los estados partes, o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados. 3. Que tampoco se podrá excluir a otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se deriven de la forma democrática representativa del gobierno. Que tampoco, finalmente, se establece que se podrá excluir o limitar el efecto que pueda producir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. De lo anterior se entiende que existen dos principios específicos de interpretación para las normas relativas a los derechos humanos. Estos son: el principio de interpretación evolutiva, en virtud del cual se afirma que los tratados internacionales de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales, vigentes. 2. Que el principio pro persona, en sentido estricto, el cual ha sido identificado de forma genérica con la protección eficaz de la persona, deriva del contenido del artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que acabo de compartir. Es importante también traer a colación que en el fallo del expediente Varios 912/2010, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se establecieron
los diferentes momentos de la interpretación conforme respecto de la materialización o para hacer efectivo el control de convencionalidad difuso ex oficio. Estos tres momentos son: 1. La interpretación conforme en sentido amplio, que establece que los jueces del país y autoridades del Estado mexicano deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución Política Mexicana y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. Vuelvo a subrayar, favoreciendo en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Siguiente momento, la interpretación conforme en sentido estricto, que establece que cuando haya varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, y se refiere a las leyes infraconstitucionales en nuestro sistema jurídico mexicano, se deberá preferir aquella que haga a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y finalmente, se deberá realizar una inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no sean posibles. Es importante agregar que los tratadistas y doctrinarios refieren además que el principio pro persona tiene una doble vertiente o dimensiones, ya contempladas algunos en los comentarios que hemos realizado. 1. Una preferencia interpretativa. Al determinar el contenido de los derechos humanos de una norma, se deberá utilizar la interpretación más expansiva que los optimice o maximice, como se ha dicho. Y cuando se trate de entender una limitación a los derechos humanos, se deberá optar por la interpretación que más restrinja el alcance de dicha limitación. Así también se establece que resalta la dimensión del principio como preferencia normativa. Recordemos que acabamos de hablar de una preferencia interpretativa y en este momento hablamos de una preferencia normativa. ¿Qué significa? Significa que en virtud de la cual, ante un caso a debatir, el juez tendrá que aplicar la norma más favorable a la persona con independencia de su nivel jerárquico. Es decir, independientemente de que se trate de una norma infraconstitucional, constitucional, que se trate de un tratado internacional, que se trate de un tratado del sistema universal, que se trate de un tratado del sistema interamericano, etc. Es decir, que independientemente de la jerarquía normativa, el juez deberá aplicar pues la norma que más favorezca a la persona. Se insiste en este ámbito doctrinal que el principio pro persona o principio pro homine tiende a ponderar el peso de los derechos humanos. De tal manera, o más bien en ese sentido, se insiste en explicar el principio pro persona desde el campo doctrinal a través de dos variantes. Una es la que se refiere a una directriz de preferencia interpretativa, del cual también ya hemos hablado, por el cual por el cual se ha de buscar la interpretación que optimice más un derecho constitucional. Esta preferencia interpretativa tiene a su vez diversos componentes. Veamos uno de ellos. El principio favor libertatis, que postula la necesidad de entender el precepto normativo en el sentido más propicio a la libertad en juicio e incluye una doble vertiente. Una doble vertiente. 1. Las limitaciones que mediante la ley se establezca a los derechos humanos no deberán ser interpretadas extensivamente, sino de modo restrictivo. Es decir, si nos encontramos ante una norma o disposición que limite los derechos humanos, no vamos a hacer de esa interpretación, de esa limitación, una interpretación extensiva, sino más bien una interpretación restrictiva. 2. Que debe interpretarse la norma de la manera que más optimice su ejercicio.
Así también se establece otro criterio, el cual establece un principio de protección a víctimas o principio favor débiles, el cual establece que en la interpretación de situaciones que comprometan derechos en conflicto, es menester considerar especialmente a la parte situada en inferioridad de condiciones cuando las partes no se encuentren en un plano de igualdad. Es decir, se refiere aquí a los casos en los que existe una desigualdad de las partes. Imaginemos un caso en el que se encuentra una persona, imaginemos con recursos económicos bastante suficientes, con abogado, etcétera. Imaginemos frente a una persona en condición de vulnerabilidad, de bajos recursos económicos, etcétera. Para comprender aún más el principio pro persona, me voy a permitir ir comentando diversas jurisprudencias que se han gestado en nuestro sistema jurídico mexicano a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos. Criterio 1, que a la letra dice: jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Dicho de otra manera, independientemente de que el Estado mexicano haya sido parte en ese juicio internacional en el que se determinó la responsabilidad de un Estado, independientemente de que sea o no parte México de esa decisión emanada de la Corte Interamericana, la jurisprudencia que emane de esos juicios va a ser vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable a la persona. Segundo criterio, que se titula Principio pro persona, criterio de selección de la norma de derecho fundamental aplicable. Esto se traduce en que, si bien es cierto, un derecho fundamental se reconoce en dos fuentes supremas, como pueden ser la Constitución y los tratados internacionales, deberá prevalecer la que represente mayor protección a la persona o implique una menor restricción. Esto en un ánimo de con independencia de la jerarquía que exista entre la Constitución respecto de los tratados internacionales o de los tratados internacionales respecto del texto constitucional. Siguiente criterio, principio pro persona. De este no deriva necesariamente que los argumentos planteados por los gobernados deban de resolverse conforme a sus pretensiones. Se establece en este sentido que, si bien es cierto, del principio pro homine o pro persona establece la protección más amplia a la persona, esto no, valga la expresión, esto no significa que el órgano jurisdiccional tenga necesariamente que darle la razón a alguna de las partes respecto de los argumentos que planteen aduciendo el principio pro persona. Más bien, el órgano jurisdiccional tendrá que, obviamente, realizar un análisis jurídico, una ponderación de los derechos en conflicto y en base a ello determinar a quién le da la razón. Esto es, que el principio pro persona no implica, pues, darle la razón en automático a cualesquiera de las partes. Deberán las partes acreditar sus pretensiones, probar los hechos, es decir, que sus argumentos deberán ser sólidos. Siguiente criterio, establece principio pro persona y recurso efectivo. El gobernado no está eximido de respetar los requisitos de procedencia previstos en las leyes para interponer un medio de defensa. Dicho de otra manera, el recurso de apelación, el recurso de revisión, el juicio de amparo, ya sea amparo directo o amparo indirecto, cualquier medio de defensa, cualquier medio de protección que las partes interpongan, estos medios de defensa deberán estar redactados, deberán ser presentados en los tiempos, formas y con los requisitos que la propia ley establece. Dicho de otra manera, el principio pro persona entonces tampoco puede suplir la deficiencia en los escritos, en las formalidades, en los plazos de las partes. Siguiente criterio, principio pro homine o pro persona. Si en un caso concreto no se actualiza la antinomia de dos normas que tutelen derechos humanos para que el juzgador interprete cuál es la que resulte de mayor beneficio para la persona, aquel no resulta idóneo para resolver.
Dentro de los argumentos de este criterio jurisprudencial se establece que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, al explicar el alcance del principio pro persona en relación con la restricción a derechos humanos, expresó que entre varias opciones para alcanzar ese objetivo debe escogerse aquella que restrinjan en menor escala el derecho protegido. Por lo que resulta improcedente que a la luz del principio pro persona o pro homine pretendan enfrentarse normas de naturaleza y finalidades distintas. Es decir, debe de existir una antinomia entre las dos normas que se confrontan, que deberán ser de la misma naturaleza y de los mismos fines para hacer efectivo el principio pro persona. También existe un criterio de importancia que se titula principio de interpretación más favorable a la persona, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los cuales sean titulares las personas morales o las personas jurídicas. Recordemos que la jurisprudencia mexicana ha reconocido que las personas jurídicas o las personas morales gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales acorde a su propia naturaleza y a los propios fines de las personas jurídicas. Dicho de otra manera, las personas jurídicas no gozan del derecho humano a la vida, no gozan del derecho humano a la libertad de tránsito, pero habrá otra categoría de derechos humanos acorde a esa naturaleza, como su nombre, como su domicilio, como su personalidad jurídica, como la protección de su patrimonio que redunda en el derecho humano a la propiedad, que, por supuesto, por la naturaleza misma de las personas jurídicas, gozan de esa protección constitucional y convencional. Y en ese sentido, en la protección y tutela de esos derechos humanos específicos, insisto, acorde a su naturaleza, gozarán también, por supuesto, de los efectos del principio pro persona. Un criterio jurisprudencial final para concluir nuestra charla es el que se titula migrantes. Al tratarse de personas en estado de vulnerabilidad, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto debe de determinarse de manera ágil, sin formulismos y favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia conforme al principio pro persona. A grosso modo, estamos hablando en este criterio jurisprudencial, se refiere a migrantes, a personas migrantes que se encuentran en un estado de vulnerabilidad y que, como lo hemos dicho, en circunstancias o en situaciones en las que se encuentren grupos de atención prioritaria o grupos en condiciones de vulnerabilidad como migrantes, como personas, pueblos y comunidades indígenas, como mujeres, como niñas y adolescentes, adultos mayores, personas pertenecientes a la comunidad LGBTI, hablo de una interpretación extensiva de este criterio, por supuesto que deberá prevalecer o se deberá enfatizar y aplicar y materializar de mejor manera el principio pro persona. Pues bien, con esto damos por terminada esta cápsula. Espero hayan disfrutado de su contenido. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.